Muy buenos días. Aquí estamos de nuevo para seguir hablando de demencia. Hoy nos corresponde hablar de las demencias frontotemporales, un grupo de demencias muy importante porque determinan algunas características de conducta de las personas y no voy a mencionar ejemplos. Constituyen entre un 5 y un 10% de todas las demencias. Por eso tienen cierta frecuencia, son demencias relativamente frecuentes. De ellas, la más conocida es la enfermedad de Pick, descrita en 1892 por Arnold Pick, un psiquiatra de la Universidad Karolinska de Praga. Bella universidad. La oportunidad de visitar los alrededores, ¿no? Estuve dentro de la universidad hace, ¿cuántos años? Dios mío, hace 35, 36 años va a ser. Y es una zona muy bella. Bien. Esta enfermedad es una más, la demencia de Pick, una más entre las demencias frontotemporales, porque es un grupo grande que tiene los mismos síntomas clínicos, pero bueno, el Pick es una de estas enfermedades, es un grupo de enfermedades de demencia. Las demencias frontotemporales en conjunto son el cuarto tipo de demencia más frecuente. Ya hemos hablado de las tres anteriores. Estas demencias se caracterizan por degeneración progresiva en las neuronas de la corteza cerebral de los lóbulos frontal y parietal, frontotemporales. También afectan el lóbulo temporal. Constituyen la cuarta causa de demencia en general y es la segunda en menores de 65 años. Hace 40 años atrás, 30 años atrás, se decía que el Alzheimer se veía en personas jóvenes, sobre todo. Actualmente se sabe que no es así, no es tan así. El Alzheimer se ve a cualquier edad. E incluso a medida que aumenta la edad se ve más Alzheimer. Las demencias frontotemporales se ven en pacientes jóvenes, de menos de 65 años, pero también se ven en pacientes ancianos, ¿no? Hay personas por ahí de más de 70 que tienen síntomas que parecen corresponder con esta demencia y ustedes, bueno, vamos a hablar de ello. La degeneración comienza por el lóbulo frontal, o sea, el lóbulo anterior, y se puede extender al temporal. El frontal está aquí, ahí ven la imagen, y el temporal está aquí. Y afecta frontal y parietal, y entonces el temporal también. Por eso se llama demencias frontotemporales. Una característica importante, el lóbulo frontal, el desarrollo del lóbulo frontal es el que nos hace seres humanos. Porque en el lóbulo frontal se sitúa el pensamiento abstracto, el razonamiento y una serie de situaciones, una serie de actividades del sistema nervioso que nos diferencian de los demás animales. Si ustedes ven el cerebro de un primate, de un chimpancé, y el cerebro de un ser humano, son igualitos, excepto que el lóbulo frontal está mucho más desarrollado en seres humanos. Mucho. Y entonces ustedes observan de una rata, creo que yo lo hablé hace tiempo ya, no me acuerdo en qué ciclo, el de una rata, el lóbulo olfatorio es el que está hacia adelante, más desarrollado. Y el lóbulo frontal no es nada, porque las ratas no piensan. Piensan muy poquito, ¿no? No razonan, no tienen pensamiento abstracto. La rata olfatea, busca lo que le conviene y actúa como le conviene a la rata. Oh, hay tantas personas que se parecen a las ratas, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Ya yo publiqué hace un tiempo un artículo en Facebook, un comentario en Facebook respecto a las personas que actúan como la rata. Son frecuentes. ¿Cuáles son los síntomas principales? De dos tipos. En primer lugar, los conductuales, que son los de conducta, los de relaciones, etc. Incluyen, muy importantes, la apatía y la letargia, es decir, son personas que se quedan dormidos con facilidad. Están sentados, no están activos y se duermen. Son indiferentes a veces ante muchas cosas. Apatía y letargia. Pero además tenemos otro síntoma muy importante en estos casos que es la agresividad. Son personas agresivas, espontáneas o por oposición. O sea, si alguien dice algo con lo que ellos no están de acuerdo, se vuelven agresivos contra esa persona. Y entonces quieren destruir a esa persona, son terriblemente atacantes, atacan a esa persona y dicen cualquier cosa de ella, hasta pueden agredirlo físicamente, ¿eh? Pero también pueden hacerlo espontáneamente contra personas que no han dicho nada contra ellos ni se han metido con ellos. Pero que ellos piensan que no piensan igual que ellos o que no tienen los mismos sentimientos y entonces empiezan a atacar a las personas. Apatía, letargia, es decir, se duermen donde quieran, agresividad y desinhibición. Para ellos no existen reglas sociales. O sea, si ellos tienen que hacer una cosa, no le importan las leyes, no le importan las reglas, no le importa nada. Actúan, actúan como a ellos les interesa, sin tener en cuenta los intereses de los demás, sin tener en cuenta las regulaciones sociales, lo que está prohibido, lo que está permitido por la sociedad, que son las leyes, lo que se ve bien y lo que se ve mal por la sociedad, que son las conductas no legales. Eso a ellos no les importa, están desinhibidos. Bueno, si estoy hablando de personajes que ustedes ven en algunos programas, en algunas cosas por ahí, no es mi intención, estoy describiendo la demencia frontotemporal. ¿Está claro? Bien.
Frecuentemente los pacientes apáticos se retraen, tienden a retraerse, permanecen todo el día en la cama, no participan en actividades diarias y no se preocupan por sí mismos. Pero no todas las demencias frontotemporales se caracterizan por apatía. Los demás rasgos son muy importantes. La letargia, la agresividad y la desinhibición. Muy importantes, no lo olviden. Por el contrario, los pacientes desinhibidos, que es otra parte de estos pacientes, no regulan su conducta. Realizan comentarios inapropiados públicamente. Lo que a ellos les interesa decir, lo que ellos dicen, es lo que decimos en Cuba, no tiene freno, dice cualquier cosa. Incluso en ocasiones hacen comentarios de índole sexual, inapropiados totalmente, en un medio que no es para eso. Critican a los demás, dicen cosas de los demás, los descaracterizan. Pueden verse involucrados en problemas legales por conductas inapropiadas. Entre otras cosas, el robo y la estafa para ellos no son nada importante. Robar o estafar a los demás, para ellos es parte de su conducta porque eso les beneficia a ellos. Ellos no se fijan en lo que les beneficia a los demás, en las regulaciones que existen, eso no les importa. Su desinhibición es marcada. Contrastan con los pacientes apáticos. Recuerden, hay algunos que son apáticos, otros son más desinhibidos. Y estas conductas no responden con las conductas habituales del paciente. Si esta persona siempre ha sido así desde chiquito, pues tenemos que pensar que se trata de una persona con un sociópata. Pero si esto va apareciendo o empeorando con el tiempo, es una demencia frontotemporal. Y esa es la diferencia entre el sociópata y la demencia frontotemporal. El sociópata es desinhibido y es una persona que hace lo que le da la gana, que no le importan las leyes, que no le importa la sociedad, piensa que todo está en función de ellos. El paciente con una demencia frontotemporal hace lo mismo, pero va apareciendo después. Y al mismo tiempo tiene la conducta de agresividad, que es más propia de la demencia que del sociópata. Rara vez estos pacientes presentan síntomas psicóticos, no es frecuente. Esto los diferencia mucho en la enfermedad de Alzheimer. En la enfermedad de Alzheimer aparecen síntomas psicóticos. En la demencia frontotemporal es muy raro, extremadamente raro. Otro grupo de síntomas son los llamados síntomas ejecutivos, que son alteraciones de la capacidad para realizar, es decir, ejecutar acciones complicadas, complejas. Presentan trastornos para planificar y organizar acciones complejas. Y esto es una manifestación de las alteraciones de las actividades de las funciones ejecutivas. O sea, necesitan alguien que les planifique. Ellos dicen, vamos a hacer esto, pero tienen que tener gente que haga lo que ellos quieren, como ellos quieren y cuando ellos quieren, que son los que planifican. Él no puede planificar porque tiene un trastorno de los síntomas, para los síntomas ejecutivos. Y por eso a veces hacen cosas que no deberían hacer y mal hechas, porque entonces a veces ponen personas, quien ponen ellos para planificar a personas que son obedientes totalmente. Eso pasa también con estos pacientes. Se presentan otras alteraciones que han dado lugar a la clasificación en diferentes subtipos. O sea, las demencias frontotemporales se clasifican según otras manifestaciones que puedan presentar. Las demás son comunes, las que ya he dicho hasta ahora son comunes a todos. Las afectaciones del lenguaje pueden presentarse como alteraciones conductuales o como alteraciones ejecutivas. O sea, las alteraciones del lenguaje tienen siempre alteraciones del lenguaje y entonces pueden ser conductuales cuando el lenguaje es agresivo, inapropiado, inadecuado, o pueden ser ejecutivos cuando no tienen el lenguaje organizado. Pero aparecen los dos grupos de síntomas. Algunos pacientes pueden hablar correctamente, de forma fluida, con sintaxis correcta y con buena pronunciación, pero presentan dificultades para comprender algunas palabras. Esto se ve, o sea, paciente que usted lo ve hablando y no, este paciente no tiene nada, no tiene una demencia frontotemporal, pero de repente se le olvida una palabra, no pueden pronunciarla, no comprenden una palabra, le dicen algo y entonces no comprenden de lo que le están hablando, lo interpretan mal y como son agresivos, pues entonces discuten con la persona que le ha hablado porque no entienden qué fue lo que le dijeron. Es la llamada afasia progresiva semántica o demencia semántica. Semántica quiere decir significado, o sea, ellos van perdiendo la comprensión del significado de algunas palabras, que no son determinadas de palabras en general. Y esto empeora su conducta agresiva, sobre todo con quien utiliza estas palabras que ellos no entienden, porque no se las interpretan como que me están atacando y se vuelven más agresivos. Esto está causado por atrofia de las áreas anteriores de los lóbulos temporales, que es donde radica el lenguaje. Recuerden eso, el lenguaje está en los lóbulos temporales. El raciocinio, el pensamiento abstracto, en los frontales. En otros pacientes la dificultad consiste en alteraciones de la articulación de palabras, con alteraciones de la fluencia. Es decir, el lenguaje no es fluido, no es ahí sin parar, sino que tiene dificultades para organizarse, se para. También pueden tener errores fonéticos o errores de sintaxis. Fonético cuando la expresión, la pronunciación de la palabra se altera.
y de sintaxis cuando no concoge, no hay concordancia entre el tiempo verbal, por ejemplo, y el tiempo de la oración, entre el sujeto y la conjugación verbal, etc. Ahí hay esos problemas. Pero ellos comprenden correctamente las palabras. Esto se le llama afasia progresiva no fluente. Fíjense la diferencia. Esta es una afasia progresiva no fluente. Se han identificado diferentes grupos desde el punto de vista patológico y vamos a verlos ahora. Enfermedad de Pick, que presenta inclusiones globulares dentro de las neuronas. O sea, las neuronas tienen dentro, ahí las ven en la imagen, como unos glóbulos que están formados por proteína tau degenerada, que están formados, que esta proteína, la proteína tau, es una proteína normal en las neuronas, ya hablamos de ella, y necesaria para la unión de los microtúbulos. Además, presenta las llamadas células de Pick, que son neuronas inflamadas, que ahí se ven en la imagen. Otras demencias ligadas también a las proteínas tau, es otra clasificación. Tercer grupo, degeneración, o sea, enfermedad de Pick con los cuerpos de Pick, con la degeneración neuronal, otras enfermedades que están ligadas a la proteína tau, pero que no presentan las mismas alteraciones que la demencia de Pick. Fíjense, ya tenemos dos grupos. El tercer grupo, degeneración frontotemporal con alteraciones de ubiquitina. Ya hablamos de la ubiquitina cuando hablamos de proteína tau, pero lo mencionamos así. La ubiquitina es una proteína muy importante en todas las células. Ella reconoce las proteínas que están dañadas, y no se han podido reparar, las proteínas alteradas. Entonces las recoge, se une a ellas y las carga, las recoge. Ahí vamos a mostrar, ven la imagen. Ahí está la imagen de lo que ellas hacen. Las cargan, las llevan hacia unos corpúsculos que se llaman proteosomas, cuerpos de proteína. El proteosoma es encargado de tomar esa proteína que llegó ahí alterada y separar sus componentes, los aminoácidos. Y una vez separados, enviarlos para que sean reutilizados en la formación de nuevas proteínas. O sea, la ubiquitina es el transportador de proteínas dañadas hacia el proteosoma para que pueda ser reutilizado, reciclada. Reciclaje lo inventó la naturaleza. Ya lo he dicho tantas veces que a veces me da pena repetirlo. El cuarto grupo, demencia sin rasgos característicos anatomopatológicos. Es una demencia que clínicamente corresponde con una frontotemporal, pero cuando ustedes examinen anatomopatológicamente, sí hay una atrofia frontal, atrofia temporal, pero no hay características para clasificarla en ninguna de las anteriores. Entonces, bueno, se le reconoce así, demencia sin rasgos característicos anatomopatológicos, pero que es una demencia frontotemporal también. Y el quinto grupo son casos raros donde tienen alteraciones anatómicas características de enfermedad de Alzheimer, pero el cuadro clínico es el de una demencia frontotemporal. No se comporta como Alzheimer, pero anatomopatológicamente parece un Alzheimer. Recuerden que en el Alzheimer la proteína tau es característica también, los ovillos neurofibrilares, toda aquella placa de amiloide, todo eso que habíamos hablado, y todo eso está en relación con degeneración de la proteína tau. Tiene diferencias clínicas con la demencia de Alzheimer que permiten en muchos casos diferenciarlas. Clínicamente, la primera manifestación de una persona con una demencia frontotemporal, hemos hablado mucho de ella porque es la primera manifestación y la más característica, desinhibición de la conducta. No les importa la sociedad, no les importa lo que piensan los demás. Ellos hacen lo que les da la gana, dicen lo que les da la gana, aunque ofenda, aunque dañe, aunque ataque, todo eso. Esa es la primera característica de ellos. La segunda es los trastornos de la memoria que aparecen más tardíos, mientras que en la enfermedad de Alzheimer los trastornos de memoria son más precoces. Y en la enfermedad de Alzheimer primero aparecen los trastornos de la memoria y después los trastornos de conducta. En la demencia frontotemporal primero los trastornos de conducta, la desinhibición que se puede ver en el Alzheimer pero que no es frecuente, y después, bueno, pues aparecen los trastornos de memoria. Anatomopatológicamente, la primera característica que diferencia estas dos enfermedades es la localización. En el PIC, las lesiones están afectando simétricamente lóbulo frontal y temporal. Y en el PIC y en todas las demencias frontotemporales. Temporal, parietal un poco, y frontal, parietal y temporal. Ahí está la imagen. Así que no bueno, que toqué mal. Y ahora no me echen la culpa que tengo una demencia frontotemporal. Bien, en la enfermedad de Alzheimer las lesiones no están localizadas a estos lóbulos. Son más extensas, abarcan mayores áreas del encéfalo, del cerebro. Los primeros síntomas de las demencias frontotemporales suelen manifestarse a través de cambios en la personalidad. Las habilidades sociales se van deteriorando progresivamente. Se produce la desinhibición compartimental de la que tanto hemos hablado, el embotamiento emocional, o sea, no le tienen cariño a nadie, la irritación, cualquier cosa los molesta,
y desencadena respuestas muy agresivas. La apatía, no le importan las cosas, y sintomatología depresiva. Esas son las manifestaciones clínicas iniciales. El paciente pierde la capacidad de asumir las convenciones sociales de comportamiento, si no le importan las normas sociales, y esto puede tener hasta comportamientos sexuales inadecuados o bromas fuera de lugar. Es muy frecuente, utilizan bromas a veces que uno dice, pero ¿cómo esta persona ha hecho esto? ¿Cómo esta persona ha hecho esta broma aquí? Hasta bromas sexuales, ¿eh? Pero es que a ellos no les importa, ellos están totalmente desinhibidos. Y eso, muchas veces, y esto es una característica importante, no se parece a lo que acostumbra hacer esa persona, es algo nuevo. Y al ser algo nuevo, pues nos sorprende también. Además, pueden aparecer reflejos anómalos cuando examinamos al paciente, como el reflejo palmo-mentoniano, que es el primero en aparecer. Es decir, nosotros frotamos la palma de la mano y el mentón se contrae para ese lado. El reflejo palmo-mentoniano. El reflejo palmar, que es un reflejo que aparece también en la palma de las manos, y el de búsqueda, que cuando lo tocamos por acá, gira la cabeza, que esos son respuestas, sobre todo, o sea, el reflejo palmar es que estimulamos la palma de la mano y tiende a agarrar el dedo. Se lo hace a un bebé porque es un bebé que no tiene, cuando el bebé no tiene maduración del sistema nervioso, por eso tiene estos reflejos. Ustedes a un bebé recién nacido, pocos días de nacido, le ponen el dedo en la mano y él cierra la mano automáticamente, es una respuesta. Y entonces le tocan la mejilla y él vira la cabeza hacia allá y empieza a tratar de succionar. Esto es el reflejo de búsqueda. Estos reflejos aparecen en estos pacientes bastante frecuentemente. Aparecen algunos síntomas como temblores, rigidez muscular, espasmo muscular o contracciones musculares, mala coordinación cuando van a hacer algo, pues entonces no coordinan bien, se le caen las cosas, no consiguen agarrarlas con la fuerza necesaria, tienen dificultad para tragar con frecuencia, debilidad muscular, ríen o lloran de forma inadecuada, a veces tienen que llorar y empiezan a reír, a veces tienen que reír y tienen que llorar, no les interesa, y pueden caerse o tener cierta dificultad para caminar, y eso hace que muchas veces necesiten cierto apoyo, no es un apoyo de bastones o personas que lo agarren, sino que simplemente agarrarle el brazo para que sepan por dónde tienen que ir, guiarlo. Eso es frecuente en las demencias frontotemporales. La anomia, es decir, la pérdida del nombre de las cosas, ya hablábamos de eso, que a veces ellos no consiguen reconocer el nombre de algunas cosas, y la ecolalia, que es la repetición de lo mismo, dicen lo mismo, dicen lo mismo, dicen lo mismo, son frecuentes. Aparece apraxia. ¿Qué es la apraxia? La apraxia es la dificultad para dibujar, para hacer construcciones, para organizar, para poner una cosa donde va en otra, encajarlas, etc. Para todo eso, todo lo que sea constructivo, o lo que sea también de organización. Puede aparecer hipersexualidad, a veces son hipersexuales, y las dificultades para el reconocimiento visual son también un poco extrañas. O sea, no tienen un reconocimiento visual, no ven bien a veces, porque no pueden reconocer las cosas cuando las ven, no es que no las vean, es que no pueden reconocerlas. Y esto hace que muchas veces utilicen la boca para ello, es la hiperoralidad. Eso quiere decir que a veces lo que hacen es explorar por medio de la boca, y no es que toquen con la boca, ¿no? Es que entonces empiezan a preguntar para que ver qué cosa es lo que hay ahí y tratar de orientarse. La causa de las demencias frontotemporales es desconocida, porque por esto se considera que es una demencia primaria, es decir, de causa no conocida, y su aparición es sobre todo entre los 45 y los 60 años, aunque puede aparecer más tardíamente. En ocasiones se asocia con la esclerosis lateral amiotrófica, y esto empeora el pronóstico. La esclerosis lateral amiotrófica tiene una sobrevida generalmente de año y medio a 2 años, aunque hay algunos casos que han llegado un poco más allá, pero por lo general la ELA no es una enfermedad de buen pronóstico. Bueno, entre los casos que han llegado más allá tenemos al físico Hawking, que llegó a los 55 años después del inicio del tratamiento, pero eso es el único que ha llegado hasta allá. Generalmente la ELA, la sobrevida es de 1 año y medio a 2 años, y hasta 5 se considera. Después del diagnóstico de demencia frontotemporal, la esperanza de vida es entre 6 y 8 años, aunque se han visto casos que pueden vivir hasta 10 años, no mucho más, ¿no? El diagnóstico anatomopatológico se hace por la presencia de las neuronas, los conglomerados oscuros de proteínas, que son los cuerpos de PIC, hablamos de ellos, ahí los tienen de nuevo. La presencia de células de PIC, ahí las tienen de nuevo, y que son neuronas aumentadas de tamaño, pálidas y con el núcleo desplazado del lugar por la degeneración de las proteínas que hay en el citoplasma. Estas células aparecen en diferentes áreas cerebrales, como el giro dentado, el hipocampo, el neocórtex, el tálamo, además de las regiones ya corticales que habíamos hablado también. Puede afectarse el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido y el locus cerúleo, además de los lóbulos frontal, parietal y temporal que ya habíamos hablado.
Entonces, estos son hallazgos y que explican también los trastornos de conducta y que explican los temblores de la enfermedad también. Pero estas son áreas situadas más profundamente en el cerebro antiguo. Pueden encontrarse también en algunas áreas del cerebro degeneración neuronal, pero predomina en los lóbulos frontal, temporal y parietal. Y una característica importante, simétricamente. Es decir, no es un lóbulo frontal que se atrofió o que se lesionó, son los dos. Y más o menos de la misma intensidad. Los lóbulos temporales también de la misma intensidad. Y bueno, esto es todo lo que tenemos sobre demencia frontotemporal, un poquito extenso. Pero bueno, muchas gracias por haberme seguido hasta aquí y hasta el próximo.